Dios les bendiga. Esta vez voy a hacer el video en español porque tengo muchas personas que solo hablan español y también yo quiero poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes de iniciar, yo quiero comenzar con una oración. Padre, Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pido que esta palabra sea de bendición para cada persona. Que esta palabra traiga transformación, Señor. Jesús, les des a las personas entendimiento, Padre, de esta palabra, Señor, que ellos puedan entender, Señor, y ser hacedores de la palabra. Padre, yo te doy gracias. Tú eres bienvenido a este lugar. Tú eres bienvenido, Señor, a mi vida, Padre, para que tú me guíes para dar esta palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. Dios me daba una palabra para cada uno de nosotros y yo creo que para mí he escuchado esta palabra bastantes veces y cada vez ha sido una bendición para mi vida. He aprendido muchas veces diferentes cosas a través de esta palabra y el tema de esta palabra es: ¿contra quién es tu lucha? Y muchas veces pensamos que nuestra lucha es contra nuestro vecino, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, contra la iglesia, contra el pastor, pero nuestra lucha no es contra ellos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. En la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y quiero leerla en otra versión. Dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Y ahí nos dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra el humano, sino es contra espíritus. Muchas veces, aunque no lo miramos directamente que está espíritu malo, pero el enemigo puede usar a las personas que se dejan ser usados por él para atacar a nuestras vidas. Muchas veces nosotros los levantamos y ya gente alrededor de nosotros ya quiere comenzar un pleito. Y ahí nosotros necesitamos reconocer con quién realmente es nuestra pelea, con quién realmente es nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla. Se siente tan realidad que es contra ellos, pero realmente lo que dice la palabra es que no es contra nuestro hermano, pero es contra los espíritus que están rodeando este mundo. Este mundo no es de Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ahí hay algo interesante que si nosotros nos ponemos a pensar, cada pleito, cada pelea que hemos tenido con nuestro hermano, con el vecino, con una persona, el enemigo está feliz que nosotros comenzamos a pelear. El enemigo está feliz que ahora tuvimos un pleito y eso canceló nuestros planes, o ahora ya no estamos llegando a la iglesia gozosos, estamos llegando enojados porque estamos en nuestra mente apenas peleé con mi esposa o mi esposo y ahora voy a llegar a la casa de Dios enojado. No, ahora no puedo adorar. Eso es lo que el enemigo quiere, distraernos del gozo del Señor para que nosotros estemos enojados, para que nosotros estemos tristes, pero el Señor quiere que nosotros tengamos gozo en Él. Pero necesitamos saber y reconocer contra quién verdaderamente es nuestra lucha. Pero aquí Pablo nos dice cómo vamos a poder vencer estas batallas espirituales cuando se levanta el hermano contra nosotros. Cuando
no nos sentimos bien, cuando tengamos pensamientos que no vienen de Dios. Aquí en Efesios 6, Pablo nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vamos a brincar al 13 y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El título de esa parte de la Biblia es la armadura de Dios. Y Pablo aquí nos dice que cuando van a venir esa guerra espiritual, cuando estamos en esa lucha, estamos en una batalla, nos dice que necesitamos estar vestidos siempre de la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Si seguimos leyendo en el mismo capítulo, Efesios 6, del 14 hasta el 18, dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu Santo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cada mañana el enemigo ya ha mandado sus espíritus para venir a atacarnos, para tirarnos dardos. Cada mañana que nos despertamos, necesitamos despertarnos y ya comenzar a orar, cancelando toda hora el enemigo, cancelando, derribando todo dardo que el enemigo quiere venir a tirar contra nosotros ese día. Cada día dice la palabra de Dios que tiene su problema. Pero al momento que nosotros nos levantamos, necesitamos ya comenzar a orar que vamos a tener un buen día, que cancelamos todo dardo que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Nos dice que necesitamos estar vestidos de la armadura de Dios. Estemos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando estamos firmes, el enemigo va a tirar cosas contra nuestras vidas. Pero si estamos puestos firmes, nada va a venir a tratar de movernos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad es la palabra de Dios, es Jesús. Estemos firmes en Jesús. Estemos firmes en Dios. Firmes conociendo lo que dice la palabra de Dios. Y después dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso está diciendo es que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio, que prediquemos, anunciemos la paz. Jesús es nuestra paz. En toda la tormenta, todas las tribulaciones, en todos los problemas que estamos teniendo, nuestra paz es Jesús. Cuando estamos apartados de Él, nos sentimos que estamos ahogándonos, nos sentimos que no hay ninguna paz, estamos corriendo de un lado al otro como si ya no tenemos tiempo para nada. Pero estemos firmes en el Señor, confiados en Él. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vayamos, prediquemos la paz, prediquemos que Jesús es la paz. Ahorita en el mundo necesitamos esa paz. Mucha gente necesita la paz de Cristo. Necesitamos compartir la palabra de Dios con todo aquel que está necesitado. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe está en Jesús. Creemos en el Señor. Creemos en la palabra de Dios. Esos dardos que yo antes dije que el enemigo
cada mañana, cada día va a mandar diferentes dardos a nuestras vidas. Si nos recordamos la historia de Job, cuando Job todo le fue quitado, su familia, sus hijos habían muerto, su esposa fue contra él, sus amigos contra él, perdió su hogar, él se enfermó, pero él mantenió su fe en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando el enemigo venga y tire dardos a nuestra vida, que nosotros tengamos una fe fuerte en el Señor, que nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna batalla, nada que nadie nos diga allá afuera en el mundo venga a nuestras vidas, que nos mantengamos firmes en nuestra fe en el Señor, que nada nos trate de poner mentiras en nuestra mente, decir que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado. No, el Señor dice en la palabra de Dios que siempre estará con nosotros, y necesitamos tomar esa palabra, creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que el Señor nunca nos va a dejar, que el Señor nunca nos va a fallar, que aquí el Señor quiere que aunque estamos pasando, dice que aunque pases por el fuego, ahí estaré, y si pasas por las aguas, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Creamos eso con todo nuestro corazón, no importando qué es lo que va a venir en nuestras vidas. Van a llegar problemas, van a llegar luchas, pero reconozcamos que esa batalla es contra el enemigo. ¿Cómo lo peleamos? Con oración. Y quiero seguir leyendo. Dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra espada es la palabra de Dios. Necesitamos estar listos en la batalla. Si no tenemos espada, no podemos contraatacar. Si nos ponemos a pensar en una batalla, todos tienen su escudo, su espada y el casco. En la vida real, el casco está cubriendo nuestra cabeza. En lo espiritual, el casco, la salvación, está cubriendo nuestros pensamientos, nuestra mente. El enemigo siempre quiere tirar muchos ataques a nuestra mente. Pone pensamientos que no vienen de Dios. A veces si hemos pecado, venimos a la iglesia y el mismo enemigo nos dice no adores. Pensamos que es nuestra mente, que es nuestro pensamiento, pero así trabaja el enemigo. Se esconde para poder pensar que somos nosotros, que nosotros no podemos adorar al Señor. Sentimos una culpa porque pecamos. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, ahí sigue diciendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero cuando sabemos la palabra de Dios, cuando tenemos nuestra espada, podemos contraatacar con la palabra de Dios todos esos pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente. Si nos recordamos que cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado por el enemigo estaba usando la palabra de Dios para llegar a Jesús, para tentarlo. Y Jesús conocía la palabra de Dios y él mismo usó la palabra de Dios para pelear contra el enemigo. Y dijo, no, la palabra de Dios dice esto. Y el enemigo, y el enemigo trataba de otra manera, pero el Señor Jesús conocía la palabra de Dios y ninguna mentira pudo llegar a su vida porque él sabía la verdad. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que reconozcamos y sepamos la verdad que Él nos ha dejado en la palabra de Dios, para que cuando llegue esos pensamientos, para que cuando llegue esa batalla con nuestro vecino, con una persona, sepamos lo que dice la palabra de Dios. No podemos ser ignorantes. Cuando el Señor nos dice, lee la palabra, cuando el Señor nos dice, ora, no seamos ignorantes de no orar y no leer la palabra de Dios, porque es para beneficio de nosotros. Cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, nos va a ayudar para cualquier ataque que quiere venir a nuestras vidas. Necesitamos tener nuestra espada, que es la palabra de Dios, no solo de leerla, sino que meditar en ella, no solo de
ok, estamos leyendo, pero guardarlo en nuestro corazón y nuestra mente para que ese momento que venga la tentación, para que ese momento que venga ese mal pensamiento, usamos la palabra de Dios para poder echar fuera toda tentación, para poder vencer la tentación. Y seguimos leyendo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida en oración. La oración es una comunicación con Él. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, Él mismo nos avisa cuando va a venir un ataque y nos dice, prepárate ahorita, sé fuerte, va a llegar esta lucha, va a llegar esta prueba, pero yo voy a estar contigo. Él mismo nos va a hablar, pero el Señor quiere que nosotros tengamos una vida de oración. Dice en la otra versión, dice, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Que no sean nuestras emociones, que no sea nosotros mismos orando y solo diciendo palabras, pero que realmente nuestra oración sea eficaz, que sea el Espíritu Santo realmente poniendo lo que necesitamos dar en nuestro corazón, que seamos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo cuando vamos a orar. Dice, manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Siempre nos vamos a sentir que estamos vencidos, pero dice que Jesús ya ganó la batalla. Él ya ganó la batalla, y si Él la ganó, nosotros también ya la ganamos. Si de Él es la victoria, de nosotros también es la victoria. Todo esto dice que el Señor ya ha escrito en su libro cómo va a ser nuestras vidas. Si hay salvación, entonces todo lo que vamos a pasar, toda lucha, toda prueba, vamos a tener la victoria, vamos a vencer. Pero si estamos cubiertos con la armadura del Señor, estar preparados. Yo creo que cuando estamos en este mundo, más ahorita todos están preocupados, corriendo, haciendo tantas cosas que no deberían hacer. Y aunque a veces no queremos estar en este mundo, aquí estamos y estamos esperando la venida de Dios. Pero mientras necesitamos estar vestidos de la armadura del Señor, estar preparados para cualquier cosa que el enemigo quiere tirar a nuestras vidas, estar listos en oración, sabiendo la palabra, porque yo honestamente antes llegaba la tentación y yo rápido caía y hacía lo que el Señor, que no le agrada al Señor. Pero cuando yo comencé a leer la palabra de Dios, ha habido tantos momentos que yo puedo decir ahora que la palabra de Dios me ha ayudado, me ha llenado de tanta sabiduría la palabra de Dios, que ahora cuando llega la tentación comienzo a usar versículos para contraatacar. Y esos tiempos han sido tan hermosos, he estado tan agradecida porque la carne quiere pecar, la carne quiere pelear, la carne quiere seguir haciendo lo que no le agrada al Señor. Pero cuando estamos cubiertos con la armadura del Señor, cuando tenemos la armadura del Señor, venga lo que venga, nada nos va a tirar. Estamos firmes, estemos firmes para todo lo que va a mandar el enemigo. Reconocer que el Señor está con nosotros, reconocer que estamos listos para la guerra y nosotros vamos a obtener la victoria. Oremos que el Señor nos ayude, porque todos los días hay una lucha, todos los días hay pruebas, hay tiempos difíciles, más ahorita hay muchos tiempos difíciles, pero que estemos asegurados de nuestra salvación, que prediquemos el evangelio a todas las personas alrededor, que amemos tener una conversación con el Señor. Amén.